Buenas, mi nombre es Keila Romero y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Antes de hablar de cualquier aspecto tenemos que definir qué es la creatividad y precisamente diferentes actores la han definido de diferentes maneras, pero la tradicional concepción de la creatividad, que ha sido considerada como esa capacidad o el conjunto de habilidades, está siendo superada por nuevas concepciones, definiciones y teorías basadas en las inteligencias múltiples y el aprendizaje multidimensional, incluso en la que tiene que ser basada mediante los estímulos. Es de ahí que algunos autores la han definido de diferentes maneras. Por ejemplo, se considera la creatividad como el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, planear, resolver problemas de manera relevante y divergente. También consiste en esa habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva e inventar luego unas soluciones originales y eficaces. Y también la creatividad es el producto de la integración de una serie de factores cognitivos y personales, valorando como un producto novedoso y que produce un cambio. Estas teorías y otras nos hacen comprender las múltiples dimensiones humanas que integran un todo de la formación de la persona y se pueden identificar mediante las manifestaciones emocionales, cognitivas, a través de aprender a ser, el querer, pensar y una interacción permanente constituyendo un proceso de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia que involucra la afectividad y el pensamiento y la acción. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos decir entonces que de este orden de ideas los autores coinciden en afirmar que para ser creativo se requiere del desarrollo de las habilidades cognitivas comunes a todos los seres humanos, permeadas por la motivación y la creatividad y la afectividad. Entonces podemos empezar a hablar acerca de la creatividad y de las habilidades cognitivas, teniendo en cuenta que estas habilidades cognitivas son ese proceso de operaciones mentales que permiten integrar la información adquirida a través de los sentidos en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Por esto que estas habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que pueden usarse para adquirir, retener y recopilar diferentes tipos de conocimientos y su ejecución. Para poder potenciar estas habilidades, se debe reconocer que las personas son diferentes y que tienen diferentes formas de aprender, diferentes capacidades para pensar, y cada una de estas se asocia a una zona de cerebro con manifestaciones diversas. Para realizar un trabajo creativo es necesario la aplicación de las inteligencias, la habilidad de hacer las cosas de nuevas maneras o de modos no convencionales. Es entonces como Gardner ha definido 8 tipos de inteligencia que podemos desarrollar cada una de las personas. Inteligencia interpersonal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia cinético-corporal, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia naturista, la inteligencia lingüística y por último la inteligencia especial. Él piensa y decide que cada persona tiene su forma de aprender, tiene su propia capacidad de poder pensar. Teniendo en cuenta estas inteligencias, podemos nosotros entonces poder desarrollar esa creatividad en cada uno de nuestros estudiantes y también en nosotros mismos. Por lo tanto, la creatividad es un proceso que se desarrolla a través de las habilidades cognitivas para la solución de problemas como para generar nuevas ideas. Esto nos lleva entonces a un proceso. Entonces podemos hablar ahora de un proceso creativo, o el proceso creativo como tal es esa sucesión de pensamientos y acciones a través del cual el ser humano es capaz de crear algo novedoso, adaptable. Este proceso se encuentra relacionado a la capacidad cognitiva de la persona, intuitiva y lógica de cada ser humano, a sus representaciones mentales, las habilidades que éste posee,
Wallace nombra 4 etapas en este proceso creativo. Una de ellas es la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Cuando hablamos de la preparación, es ese estudio del contexto, cuando él observa para lograr darle forma a ese problema de manera concreta. Y es entonces cuando viene esa cantidad de lluvia de ideas y ese proceso que la persona tiene para llegar a una idea nueva. Luego viene la incubación y es cuando él suelta esa idea y empieza a la parte consciente de que estaba enfocada en la resolución del problema y la creación de esa idea. Esta fase permite que la mente establezca asociaciones libres y propias sin estar totalmente dirigida por nuestra conciencia. Luego sigue entonces para Wallace la iluminación, que es donde esta fase en la que comienzan a surgir las ideas y también comienzan a surgir esas soluciones para ese posible problema. También ha sido nombrado por algunos autores esta fase como la fase eureka, que es la que se materializa en la idea final con la que se desea resolver o se desea superar el problema o se quiere alcanzar ese reto. Y por último, la verificación, es donde la persona empieza a utilizar ese pensamiento crítico para poder definir o determinar si tiene valor lo que creó en su mente y entonces darle definitivamente forma. Así que en este proceso creativo, al superar ese reto y lograr darle vida a una idea, ese pensamiento crítico mostrará o creativo mostrará su validez al ser presentado ante la realidad. Es esta la que determinará si en realidad tiene su valor, es eficiente y también si es funcional. ¿Ves? Para poder entonces decir que la creatividad es algo novedoso, algo original, que nos permite dar una visualización, una intención, un descubrimiento, debemos desarrollar algunas habilidades. Y estas habilidades también pueden consistir en una característica de la persona que integra su propio entorno, involucrando un contexto determinado y tiene la sensibilidad para determinar incongruencia entre lo que debe ser y lo que no es. Podemos entonces ver que en estas habilidades creativas encontramos la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. De la fluidez es esa habilidad que tiene la persona de formar a partir de la práctica ideas, identificar entonces lo que desea hacer. Y en cuanto a la flexibilidad, es la habilidad de adaptación, aceptación, cambio de contexto para desenvolverse satisfactoriamente. Cuando hablamos de la originalidad, otra habilidad creativa, es la que distingue a esa persona por la unicidad de sus productos, emitir respuestas inesperadas. Y la elaboración consiste en mirar con todo detalle para llegar al foco del problema. Podemos decir que la persona creativa es capaz de activar los procesos mentales para generar productos haciendo uso de la flexibilidad para cambiar de un enfoque a otro, generando nuevas ideas. Usar la fluidez para producir más de una alternativa, más de una solución. Generar la originalidad para dar un sello distintivo que lo identifique, novedoso al producto. Y por último, llevar a cabo la elaboración para incluir todos los detalles en el resultado final del producto. Es así como podemos concluir que la creatividad es el desarrollo. En el desarrollo de las habilidades cognitivas fomenta el cambio, crea personas innovadoras, originales, flexibles, con visión futurista y con confianza en sí mismos. El desarrollo de la creatividad nutre el cerebro,
con permanentes dosis de estímulo potenciado las habilidades cognitivas, afectivas, intelectuales y volitivas para generar productos novedosos y de gran valor social. Y eso es lo que queremos lograr en la práctica que desarrollamos en el día a día. Crear personas novedosas que puedan potenciar esa creatividad y también esas habilidades cognitivas. Muchas